Premisa, remate, ritmo, callback, chiste, algoritmo, heckle, timing, estructura, argumento, risa con cordura. La gorda sabe, la gorda enseña, la gorda ilustra y con ejemplos da la clave. La gorda enseña, la gorda sabe, la gorda comparte con todos su experiencia. Comedia en serio es un podcast para aprender. Comedia en serio es un espacio para entender y que la risa nos sabe a todos de todo. Hola Internet, ay, no puedo creer que por fin volví 3 años después. Aquí estamos en el primer episodio de la temporada 3 de Comedia en Serio y pasaron 3 años rapidísimo. Muchísimas gracias por la paciencia, por estar ahí, por seguir viendo los episodios, por suscribirse. Me han dado la fuerza para regresar. Como muchos de ustedes saben, he estado un poco mal de salud, pero pues ya tengo la energía para regresar y qué mejor que regresar a Comedia en Serio para estar directamente en contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, para los que me ven por primera vez, soy Gloria Rodríguez, hace 16 años que hago stand-up comedy, soy maestra de stand-up comedy desde hace 10 años. Y bueno, este podcast Comedia en Serio es un lugar para hablar de comedia, ya sea que quieras formarte como comediante, si quieres formarte como público o si simplemente te gusta la platicadita, porque ya sabemos que en este podcast si algo hay es bla, 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 bla. Me encanta hablar, me apasiona la comedia y bueno, en este primer episodio para celebrar el regreso a Comedia en Serio me encantaría que tomáramos un mini taller de stand-up. En este video vamos a aprender más o menos de forma rápida, de forma didáctica, lo más simple que yo pueda entenderlo para compartírselos, cómo empezar a hacer stand-up comedy, ¿vale? Empecemos por el principio. ¿Qué es el stand-up comedy? Bueno, pues es una especialidad de la comedia, ¿no? La comedia como el gran género dramático. Y pues esta es una de las especialidades más modernas que tiene como particularidad que es comedia de ideas, es decir, los comediantes se suben al escenario a hacer reír a partir de plantear sus opiniones, sus perspectivas, sus posturas y sus experiencias en el mundo que todos conocemos. Se le conoce también como comedia de observación, comedia cotidiana, comedia de autor, y vale, se trata de eso, de encontrar objetos de nuestra atención, sujetos de nuestra atención, experiencias de las que tengamos algo que decir y darles un tratamiento cómico para hacer un chiste, ¿no? Eso es stand-up comedy a grandísimos rasgos. No es tan simple como parece porque el stand-up está mucho más cerca de la literatura que del teatro, pero comparte características de estas dos bellas artes. Entonces es una arte escénica también que requiere disciplina y pues mucho trabajo creativo. No se logra a la primera, hay que entrenar, hay que practicar muchísimo, prueba y error hasta que logremos que sea el público quien pues califique de alguna manera nuestro trabajo en el escenario. Y para empezar este pequeño mini taller, me gustaría que habláramos del primer tema, de lo que probablemente parezca una obviedad, pero que ya a la hora de hacer el trabajo creativo resulta un poco más complejo y es la elección del tema. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé de qué voy a hablar? ¿Cómo sé qué temas pueden funcionar o no para la comedia? Bueno, antes que nada, déjenme decirles que se puede hacer stand-up comedy de cualquier tema, de cualquier cosa. Desde, no sé, la simplicidad de una pluma o de una taza de café hasta la complejidad de la espiritualidad, la religión, fenómenos sociales complejos. Se puede hacer comedia de cualquier cosa, es cuestión de entrenar. Evidentemente, entre más conflictivos sean los temas, pues más trabajo hay que hacer, pero también es difícil hacer chistes de cosas simples, de cosas que simplemente observamos. Entonces, a la pregunta, ¿por dónde empiezo? Yo te respondería, observa a tu alrededor. Encuentra en las cosas que observas a tu alrededor, en las cosas que piensas todos los días o en noticias que te llamen la atención para empezar a explorar el tema. No significa que eso que observas ya sea inmediatamente de lo que vas a hablar, pero sí te sirve como para estudiar las posibilidades. A esto le vamos a llamar, en este proceso de mini taller de stand-up, observación.
Observación no quiere decir solamente el verbo tal cual de percibir con los ojos todo lo que está fuera de nosotros mismos, sino también observar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Para efecto de este taller, te propongo algo. Busca dentro de ti, en tus experiencias, en tu historia de vida, cuál es la frase con la que más te identificas. Creo que todas las personas tenemos una frase que utilizamos para nosotros mismos, que nos decimos constantemente, ya sea frente al espejo, en una situación difícil, cuando tienes que tomar una decisión, cuando tienes que justificar alguna cosa, alguna decisión que hayas tomado, utilizamos esta frase. Les voy a poner un ejemplo. Una de las frases con las que yo más pues me hablo a mí misma es: más vale sola que mal acompañada, ¿no? Entonces, si me va mal con un ligue, más vale sola que mal acompañada. Si tengo que hacer un viaje, pero nadie va a ir conmigo, bueno, más vale sola que mal acompañada. Si estoy en mi casa y de pronto me está dando el bajón, es como: nada, Gloria, ya sabes, más vale sola que mal acompañada. Es una frase que yo me digo recurrentemente y creo que nos puede servir para empezar este proceso creativo. Elige la frase. Pueden ser cosas como, no sé, tú puedes, no seas débil, hasta acuérdate lo que dijo mamá, para adelante y sin mirar para atrás, o cosas, refranes, frases cotidianas del Vox Populi, pero que estén cercanas a ti, ¿vale? Eso te lo recomiendo. Haz una listita. Todo el trabajo de stand-up comedy es un trabajo de escritura, así es que libreta y pluma, no hay de otra, nada de que lo memorizo, nada de que lo voy pensando. O sea, sí hacemos trabajo mental, obviamente, trabajo creativo, pero todo hay que aterrizarlo en el papel, ¿ok? Ya saben, aquí hashtag la gorda sabe, hashtag la señora de los plumones. No es que yo quiera ser demasiado estricta, es que de verdad se los recomiendo, porque cuando ya te dedicas a esto, cuando estás explorando este trabajo creativo, las ideas se van y se pierden. Creo que todos hemos tenido ese momento donde tienes la revelación, la gran idea, cuando estás manejando o antes de dormir o cuando estás simplemente haciendo nada, ¿no? De pronto llegan esas grandes ideas y juras, te prometes a ti mismo que la vas a guardar y que te vas a acordar, pero no es verdad. A la primera que volteas, ¡fuf!, ¿no? Esa idea se diseminó, se disipó, ya no te acuerdas, cómo era. Entonces, para evitar ese tipo de pérdidas creativas, de merma creativa, hay que anotarlo todo. Y recordar siempre que todos los trabajos creativos estamos sometidos a la regla del 9. De cada 10 cosas que escriba, 9 probablemente valgan pa' pura madre. Y una tal vez funcione. Entonces, vamos por allá, vamos a explorar estas frases. Para efectos de este video, yo me voy a quedar con más vale sola que mal acompañada, ¿ok? Ya observé, ya me observé a mí misma, ya encontré ese tema que puede ser de interés porque es algo que está cercano a mí. Ahora, paso número 2. Quiero que pienses, que reflexiones cuál es tu opinión sobre esta frase. Es decir, ¿qué opinas? ¿Qué reflexión te merece? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Te desespera? ¿Te angustia? ¿No lo entiendes? ¿Te choca? ¿Te pone triste? ¿Te pone contento? O sea, cualquier postura que tengas al respecto, cualquier consecuencia que te genere esta frase o este concepto nos puede ayudar, porque una vez que tú decidas qué es lo que te provoca esa frase, qué es la opinión que te merece, entonces la vas a agregar a la frase para convertirlo en una premisa. Me regreso otra vez, vamos por el principio. Tengo la frase más vale sola que mal acompañada, que si bien es una frase que yo uso, es una frase neutral. O sea, yo le digo esto al público y la gente va a pensar como, bien por Gloria. O sea, ella prefiere sola que mal acompañada. No hay realmente una opinión ahí que defender, que argumentar y sobre la cual hacer stand-up comedy. Sí seguimos las reglas del stand-up. Entonces, creo que una de las formas más fáciles para adueñarte, para interiorizar esta materia, este objeto con el que vamos a hacer nuestros primeros chistes, pues es pensar qué opino y agregárselo a la frase. Por lo tanto, la frase quedaría ya convertida en premisa con la siguiente estructura. Me encanta la frase más vale sola que mal acompañada, ¿ok? Esa es mi opinión. A mí me gusta esa frase. Entonces, lo que voy a defender y sobre lo que voy a hacer chistes, lo que te voy a dar pruebas, ¿no? Toda la estructura que voy a escribir para hacer chistes es para demostrarte que sí me encanta la frase más vale sola que mal acompañada, y no que tú tengas que pensar igual que yo y que también prefieras estar sola, solo o sole que mal acompañada.
¿no? Entonces, agregas esta postura y entonces sí, este enunciado neutral se vuelve una premisa. ¿Qué es una premisa, amigos? Pues una premisa no es otra cosa que el planteamiento del tema, la base teórica, el contexto, los cimientos, a partir de los cuales vamos a poder hacer un chiste. Un chiste está formado por una doble estructura, que es la premisa, que refleja la realidad, que plantea un contexto, pues digamos, cierto, anecdótico, autorreferente, interesante, de observación, lo plantea para que todo el público pues esté con nosotros desde el mismo punto. Planteó la realidad y la segunda parte del chiste es el remate, conocido en inglés como el punchline, el setup y el punchline, ¿ok? Este punchline, este remate, como su nombre lo dice en inglés, es la parte del enunciado que tiene la fuerza, que tiene, digamos, toda la carga cómica. En efectos de remate también se entiende que es la parte final del enunciado y para nosotros es el momento de romper la lógica de esa realidad, romper la secuencia en serie que tenía nuestra idea a partir de la exageración, de la ironía, del sarcasmo, del absurdo, el juego de palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de recursos que en otros videos vamos a ir viendo poco a poco, se los prometo. Pero básicamente tenemos la premisa y el remate. ¿Qué hay entre estos dos? ¿Qué une la premisa con el remate? La sorpresa, ¿ok? Si ustedes hacen un remate que puede ser lógico o consecuente o demasiado congruente con la premisa, pues el remate no va a dar risa porque no hay sorpresa. Y una de las cosas que detonan la risa en el público, la risa en los seres humanos, pues es la ruptura, digamos, de la tendencia, o sea, la ruptura de la lógica. Los seres humanos pensamos en series, como las computadoras, entonces al haber una ruptura de serie, pues hay una sorpresa y esa sorpresa nos indica que podemos reírnos. Entonces, si tu chiste no da risa, número uno, puede ser que no esté siendo lo suficientemente sorpresivo y que el público pueda adivinar hacia dónde va tu chiste. Esto pasa cuando intentamos hacer chistes con clichés, con chistes que ya hemos visto en internet, con memes, con ideas pues ya muy conocidas. Digamos que aquí es donde viene un esfuerzo creativo. Hay que encontrar esa manera de sorprender al público con un final inesperado, con un final que rompa la lógica para que nuestra premisa y nuestro remate se conviertan en un chiste. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Bueno, pues me gustaría en este mini video, ahora vamos a hacer videos un poquito más cortos y video reacciones, no sé, porque bueno, YouTube ustedes saben que pues el copyright y los derechos, entonces vamos a hacer videos más cortitos, pero para efecto de este video me gustaría que habláramos del remate. Ok, Gloria, ya observé, ok, señora de los plumones, ya tengo mi frase, ok, gorda, ya tengo la idea de lo que quiero decir, pero ahora, ¿cómo hago un chiste de eso? Bueno, pues existen técnicas de remate, técnicas para hacer chistes, que como toda técnica necesitan reproducirse, practicarse, repetición, ensayo y error, una y otra vez, una y otra vez. O sea, aplicar la técnica del remate no es distinto a aprender a cocinar arroz o a cambiar la llanta de un coche. Son técnicas que hay que probar y probar y probar en la práctica para que se perfeccionen. Si tú estás empezando a hacer comedia, si todavía no empiezas, pero te estás cuestionando eso, si ya haces comedia, pero los remates no son lo tuyo, un consejo que te doy es que observes los remates en los demás comediantes. Como una técnica, es importante ver cómo se ejecuta. Entonces, tú pones un especial de comedia, de preferencia en español, si es que ese es tu idioma nativo, y vas a ver el trabajo del comediante para que puedas entender, descubrir y poder captar los momentos en los que el comediante hace un remate. Y cuando tú ya puedas decir, ese es un remate, ese es un giro de tuerca, eso es una regla de tres, eso es un callback, estarás ya mucho más familiarizado con la técnica y entonces será mucho más fácil que tú mismo te avientes. Ojo, ver a otros comediantes y estudiar sus técnicas de remate no tiene nada que ver con el plagio.
¿ok? Porque no estamos plagiando contenido. Lo que estamos es analizando la estructura y las técnicas que utilizan estos comediantes más experimentados, pues, para hacer sus remates. Es como querer aprender a hacer arroz viendo videos de alguien que cocina arroz. No se roben el contenido, no hagan el remate idéntico, solo observen y practiquen la forma de hacerlo. ¿Cómo lo hace? ¿En qué momento lo hace? ¿Cómo se queda callado? ¿Cómo llega la risa? Todas estas cosas que si ustedes se quieren formar en este gran medio del stand-up comedy como especialidad de la comedia, pues hay que hacerlo, porque no nada más es pues una actividad simple, es bastante mucho más complejo de lo que parece. Entonces, ya entendido que el remate es una técnica y que no hay tantas formas de hacer remates, para este video me gustaría que habláramos específicamente de 4 técnicas para hacer remates. La primera de ellas es la repetición. En nuestro afán de exagerar la realidad, de romper la lógica, lo que vamos a hacer es un remate por repetición, es decir, repetir la realidad hasta que se exagere, hasta que se vuelva enorme, hasta que pues pierda, digamos, ese sentido de realidad y se vuelva algo un poco más absurdo. Normalmente esta repetición es muy auditiva, es un chiste que tiene que ver con cómo suena, ¿no? Cómo se oye, y es una repetición, ojo aquí, inmediata, consecuente y sin interrupciones en el medio. O sea, si tú quieres hacer un remate por repetición, lo que tienes que hacer es elegir una palabra, elegir un sonido o elegir un concepto y repetirlo hasta que auditivamente suene gracioso. Aquí, por ejemplo, voy a citar a mi colega Gon Curiel, que tiene un chiste, no sé si todavía lo haga, pero hace mucho tiempo hacía un chiste donde decía que él envidiaba mucho las relaciones homosexuales porque le parecía que era muy sencilla la convivencia. Un hombre le dice a otro hombre, ¿qué tienes? Nada, cogemos, y san se acabó. Pero qué difícil le parecía a Gon Curiel una relación entre 2 mujeres, porque una le pregunta a la otra, ¿qué tienes? Nada, ¿y tú qué 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 tienes? Nada. Y en este loop se quedaba unos 10 segundos. ¿Por qué da risa ese loop? Una, porque suena chistoso, ¿no? La repetición de ¿y tú qué tienes? Nada, ¿y tú qué tienes? Nada, ¿y tú qué tienes? Nada, ¿y tú qué tienes? Nada. Es chistosa en sí misma. 2, porque la repetición lo que está haciendo es exagerar la realidad de que las mujeres muchas veces no podemos comunicar cómo nos sentimos. Entonces lo exagera al llevarlo a un loop infinito donde no se pueden comunicar. Y tercera, pues es un poco inesperado en el sentido de que uno no se imagina en un contexto real a 2 mujeres, pues constantemente atoradas en ese loop de comunicación. Entonces, ese sería un remate por repetición. Cómo suena y cómo la acumulación de esta repetición crea una exageración, un mundo un poco más absurdo. Si quisiéramos ponerle a nuestra premisa, me encanta la frase más vale sola que más mal acompañada, un remate por repetición podría ser, por ejemplo, me encanta la frase más vale sola que mal acompañada porque todo el tiempo, todo me recuerda que estoy sola. Como sola. Duermo sola. Me baño sola. Gasto mi dinero sola. Celebro mi cumpleaños sola. Me cojo sola. Sufro sola. Estoy sola. Más sola que la hoja. Sin nadie que se la coja. ¿Ok? La repetición de la palabra sola, en este caso, pues hace un poco el loop. También podría ser como, me encanta esta frase que dice, más vale sola que mal acompañada, porque siempre suena en mi canción, en mi cabeza, esta canción que dice, sola, 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 que sola, 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 te quedas. Ese sería un chiste por repetición, ¿ok? Muy importante, auditivo, como suena, repetitivo para que se exagere la realidad y que sea congruente con la premisa que estamos dando. ¿Ok? Bien. Remate número 2, acumulación. A este remate también se le conoce bola de nieve y consiste en que para exagerar la realidad, para romper esta secuencia, vamos a hacer una lista de eventos, de sucesos, de pensamientos, de objetos, de circunstancias que se van poniendo peor. Se llama acumulación porque lo que sigue que voy a decir es muchísimo más grave que lo que acabo de decir. Entonces, como una bola de nieve, empieza chiquita y conforme va avanzando se va haciendo grande, hasta que para efectos cómicos una acumulación suele terminar en un desborde,
emocional, en un desborde conceptual, donde el comediante pierde un poco el control. Estos chistes funcionan mucho con el público porque al público le encanta ver que los comediantes estamos perdiendo el control, que estamos pues a un bordecito, digamos, de volvernos locos, y un chiste por acumulación podría ser un chiste pues que funcione. Ahora, es muy importante el chiste por acumulación. Normalmente usa la técnica del speed talking, es decir, hablar rápido. Un remate por acumulación requiere muchísima memorización para que puedas decir todos los elementos juntos y de esta sensación de vértigo. ¿Ok? Entonces es importante memorizarlo, importante acomodarlo de lo menos grave a lo más grave y acompañarlo de speed talking. Tengo aquí escrito el remate, es un poco largo, por eso lo voy a leer, pero dice: me encanta la frase más vale sola que mal acompañada, porque empiezas bien, eres independiente, no pides permiso, nadie mueve tus cosas, nadie usa tu baño, nadie te toca, nadie te pregunta cómo estás, a nadie le importas, igualito que a tu padre que te abandonó, como todos tus ex que se fueron porque siempre decías que estabas mejor sola que mal acompañada. Eso podría ser un remate por acumulación que, como ven, se va poniendo peor. Voy confesando cosas que no estaban en el guión original, que no tenían que ver con la premisa original. Hay un desborde, cierro en la histeria. Esta acumulación también podría cerrar hacia abajo. Mismo caso, podría decir: claro, porque empiezas bien, eres independiente, pides permiso, nadie mueve tus cosas, nadie te toca, nadie te pregunta cómo estás, a nadie le importas igualito que a tu padre. ¿Sabes qué? Por eso te dejaron tus ex. Ahí estoy yendo hacia abajo. Pero al final hay vértigo, hay pérdida de control, hay speed talking y pues básicamente una buena memorización para que puedas enlazar todos estos remates uno tras otro hasta que llegues al gran remate, ¿no? Al que revienta. Ok, regla número 3, perdónenme, remate número 3, la regla de 3. Esta es muy común, es muy utilizada en la comedia, en el stand-up, porque además déjenme decirles que los remates que usamos los que hacemos stand-up no son distintos a los remates que usan los que cuentan chistes o los que hacen impro o los que hacen sketches, o incluso Shakespeare en el siglo XVII ya utilizaba los mismos remates, ya usaba regla de 3, acumulación, giro de tuerca, callback, ya Shakespeare los usaba. ¿Qué es lo que cambia entre la comedia de Shakespeare y la comedia que hacemos los stand-uperos en 2025? Las premisas, el acercamiento a la comedia, cuáles son las observaciones. Eso es lo que cambia entre un género de comedia y otro, entre una especialidad de comedia y la otra. Entonces, volviendo al stand-up, tenemos esta premisa que incluye mi opinión. Me encanta la frase que dice: más vale sola que mal acompañada. Y hacer una regla de 3 no es otra cosa que ejemplificar, ilustrar, dar 3 elementos que expliquen la premisa, donde el primero y el segundo tienen condición de verosimilitud y el tercero rompe la lógica. Es como decir 1, 2, zapato, ¿no? Es como decir A, B, chocolate. O sea, hay un rompimiento de serie, pero además está la sorpresa de cómo vas a terminar la regla de 3. Es muy importante que acomodes tus opciones de manera que vayan de lo más real a lo más absurdo, de lo más tranqui a las consecuencias más largas. Entonces, haciendo un ejemplo, por ejemplo, me encanta esta frase: más vale sola que mal acompañada, porque administras tu tiempo, nadie te pone el cuerno y nadie se da cuenta si te mueres 6 meses después, tus gatos te van a comer. ¿Ok? Obviamente estoy haciendo remates relativamente simples, pues porque la intención de este mini taller es que vayamos ejercitando. Si esto se va a volver muy chistoso o no, depende muchísimo de la práctica y de la corrección después de subirlo al escenario del micrófono abierto o a los distintos shows, o tener, ya saben, estos comedy buddies, estos comedy amigos con los que te sientas de pronto a rebotar ideas. Bueno, estos remates pueden ir creciendo, pero esta puede ser tu primer propuesta en el texto, tu primer propuesta que puedes tú solo, digamos, crear, diseñar cuando estás escribiendo. Y ya después pues viene la segunda parte, que es la práctica. ¿Ok? Entonces, remate número 1, tenemos la repetición. Remate número 2, acumulación. Remate número 3, regla de 3. Y el remate número 4, el último que vamos a ver por este video, es el giro de tuerca, el jalón de tapete, que no es otra cosa que el final inesperado. Esta es la base, digamos, de todas las estructuras de los chistes, porque consiste en sorprender al público con un final
que no era el que el público podía adelantar o podía adivinar o se podía imaginar. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, me encanta la frase más vale sola que mal acompañada. Podríamos rematarlo cambiando el final, cambiando mal acompañada por un final distinto. Más vale sola que mal cogida, más vale sola que pelearte por los terrenos, más vale sola que publicar pendejadas en Facebook, ¿no? O sea, el punto es que la gente crea que ya sabe para dónde vas y darle pues un cambio de dirección, evidenciar la sorpresa y un final que nadie esperaba. Para esto también hay que probarlo. Todos los remates hay que probarlos en el escenario. Lo que quiero compartirles en este video es la posibilidad de que una misma premisa puede tener todos estos tipos de remates. Si no funciona uno, funciona el otro, porque muchas veces cuando un chiste no da risa, lo que pensamos los comediantes, lo que pensamos los escritores, lo que más nos frustra y nos duele, pues es que sentimos que no tenemos talento. Y la verdad es que no, al ser una técnica, puede ser que algo esté fallando. Entonces, para cerrar este video, vamos a retomar 4 razones por las que un chiste puede no dar risa. 1, no estás siendo congruente entre la premisa y el remate. Con el afán de hacer reír, primero me estás diciendo que sí crees y luego que no crees, o primero me dices que sí tienes y luego que no tienes, que te gusta y luego que no te gusta. Entonces hay que intentar que los remates, aunque sí estemos buscando cosas absurdas, no se contrapongan con nuestra verdadera opinión, que es la que tiene la premisa, ¿vale? Esa podría ser una razón. Segunda razón, no hay sorpresa, se los decía hace rato, pero bueno, hay que reiterar porque es muy importante. Si el público te adivina el remate, si te puede ganar, digamos, adelantarse al final, no se va a reír. Por eso no les recomiendo utilizar remates que vean en las redes sociales o que vean en memes o de chistes ya conocidos o de clichés del que todo el mundo habla. No es porque esté mal, es porque no va a dar risa, porque no hay sorpresa, ¿ok? Otra razón por la que puede no entenderse un chiste y no dar risa es porque la premisa no se entienda, porque la premisa esté mal estructurada, porque la gente no entienda de dónde nace el remate. Un remate por sí mismo no es gracioso porque no hay un planteamiento de la realidad que se vuelva absurda, solo estamos hablando de absurdos. Y si tú no tienes premisas claras, tu stand-up se puede volver una secuencia de absurdo, más absurdo, más absurdo, más absurdo, al grado que el público puede llegar a pensar, ¿de qué está hablando este güey? No estoy entendiendo. Siempre puedes ser más exagerado, ser más irónico, ser más sarcástico, siempre y cuando el planteamiento de la premisa quede claro, conciso y comprensible, ¿ok? Si no, puede ser que la gente no se ría y no tiene nada que ver con tu falta de talento, sino con la falta de disciplina y de rigor a la hora de corregir nuestras estructuras y nuestras premisas. Y finalmente, una de las razones que pueden provocar que un chiste no dé risa, amigos, es que provocas emociones. La gente no puede reírse y sentir al mismo tiempo. Es físicamente imposible. Por eso cuando te estás riendo y lloras, se te corta la risa. Cuando estás no sé, llorando y alguien dice una tontería, te da risa, se te corta el llanto. No podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y muchas veces los comediantes, a la hora de plantear la premisa, lo que hacemos es generar emociones. Y las emociones no solamente es felicidad e infelicidad. Puede ser asco, reprobación, prejuicio, indignación, no sé, crueldad, tristeza, nostalgia, soledad, lástima, compasión. O sea, si tu chiste provoca estas emociones en las personas, no importa lo bueno que sea el remate, la gente no se va a reír porque está ocupada sintiendo. Hay otros géneros de la comedia, como el clown, por ejemplo, que sabe perfectamente estas reglas y estos límites entre sentir y hacer reír y los usa a su favor. De pronto un payaso en una pieza de clown nos puede hacer sentir muchas cosas, ternura, compasión, ganas de proteger, y de pronto hace algo que nos da risa, pero va uno y uno simultáneamente, no se puede. En el stand-up tenemos, digamos, más la obligación o muchísimo más el requerimiento de hacer reír, entonces tratemos de quitar las emociones por completo de nuestro texto. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la elección de palabras. No es lo mismo, por ejemplo, usar la palabra bebé o la palabra recién nacido, que tienen toda una carga social, emocional, que usar la palabra escuincle,
la palabra chamo, la palabra mocoso, la palabra miado, etcétera, etcétera, etcétera. Depende del lugar donde estés, es el término que puedes utilizar. Pero si vas a hacer un chiste donde haya un bebé, pues no uses la palabra bebé, porque es muy probable que genere emociones, ¿vale? Espero que les haya quedado súper, súper, súper claro, que hagan tarea. Me encantaría leer aquí abajito en sus comentarios si logran escribir un chiste, cómo quedó el chiste, compártanlo con la comunidad. Ya saben que en esta comunidad somos súper respetuosos, cosa que amo, les agradezco. Son los mejores del mundo. Les recuerdo, si les gusta este video, si les gusta este canal, suscríbete, dale like, dale a la campanita y comenta para que el algoritmo de YouTube me vuelva a encontrar, nos vuelva a publicitar y muchísima más gente pueda aprender a hacer comedia con Comedia en Serio. Soy Gloria Rodríguez, me siguen en todas mis redes sociales si gustan, como Gloria de Pie, lo dejo en la descripción. Y muchísimas gracias por ser los piecitos que me siguen moviendo hacia adelante. Que la risa nos salve a todos de todo y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Comedia en serie es un podcast, una clase, una platicadita.